A propósito de este tema del Sistema Nacional Anticorrupción que hoy entra en operación, le agradecemos mucho que nos acompañe el abogado César Catalán. ¿Cómo estás, abogado? ¿Cómo te va? Qué gusto. Muy buen día. Hola, gracias, César, muy buenos días. Pues para Ripley, ¿no? Un sistema anticorrupción que entra en vigor, que entra en operación sin fiscal anticorrupción. Sin fiscales y magistrados especializados para poder realizar las sanciones administrativas y penales que marca la modificación a la legislación en materia anticorrupción. Oye, te vemos que traes todo un mapa explicativo en el intento. También Exacto. tú estás en el intento. Bueno, es que, fíjate, Pero es que está muy claro en la Constitución, yo no sé qué, o no quieren entender. En ¿no? el artículo 113 marca de manera muy simple, muy amigable, cómo debe de funcionar y cómo se debe de componer el Sistema Nacional Anticorrupción. Las leyes secundarias, incluyendo la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, justamente es donde empieza un poquito la tecnicidad legislativa. Lejos de que el legislador haya hecho simple y amigable para que el común denominador de los ciudadanos pudiéramos entenderlo, se centra simplemente en establecer dentro de la técnica legislativa la forma en la que opera el Sistema Nacional Anticorrupción, los órganos que componen el Sistema Nacional Anticorrupción, las sanciones, la forma de perseguirlo, la forma de investigar y la forma en la cual se van a manejar orgánicamente estos órganos. Encontramos ahí también un poquito la parte confusa en la cual de cómo se organiza el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción se compone, en primer lugar, de un Consejo de Participación Ciudadana y de un Comité de coordinación. Este Comité de Coordinación justamente es como el órgano máximo y se compone justamente de diversos órganos que ya están constituidos. Simplemente es la mente, por decirlo así, la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que el Consejo de Participación Ciudadana, si bien tiene funciones muy específicas y juega un papel sumamente importante dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, digamos que funciona o lo podemos visualizar para entenderlo bien como el angelito que va a estar acompañando a la cabeza y al órgano. Precisamente por eso, y un poco antes de que entres a profundidad, ¿cuál es el riesgo precisamente de que la ciudadanía no lo entienda? Bueno, simplemente si la ciudadanía no lo entiende, va a ser difícil poder presentar adecuadamente o saber ante quién presentar las denuncias de presuntos actos de corrupción. Hay que recordar simplemente también de que existe un principio dentro de la Constitución que no lo vemos muy bien plasmado en esta nueva legislación, que es el principio de presunción de inocencia, tanto para las sanciones penales como para las sanciones administrativas y civiles. Entonces, aquí lo que importa y lo que se debe de llevar a cabo es que los órganos encargados de vigilar y de prevenir los actos de corrupción lleven a cabo adecuadas investigaciones y no se levanten falsos a servidores públicos ni a los propios organismos que llevan a cabo la función pública, a las propias secretarías de Estado, a los ministerios públicos, a todo aquel servidor público, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? O los vamos a dejar hacer su trabajo también, o nos los vamos a pasar investigando por presuntos actos. Pero antes del ciudadano, aquí hay una responsabilidad de quienes legislaron y de quienes tienen atorado un nombramiento, el fiscal por lo pronto, el de los magistrados y el de los congresos estatales, que no han hecho ni las reformas, o no han hecho las leyes, o las hicieron, pero a contrasentido incluso de lo que está plasmado en la Constitución. Ahí hay que hacer hincapié, digamos, en quienes tienen esta primera responsabilidad de plasmar con claridad y de darle cuerpo formal al sistema para que entonces el ciudadano pueda utilizarlo, pueda usarlo para bien. Obviamente el Congreso de la Unión, en este caso, cuando aprueba las leyes de carácter federal y general, tiene responsabilidades tanto la Cámara de Diputados como la propia Cámara de Senadores. Hay un proceso legislativo, se presenta una iniciativa que es la iniciativa que modifica en primer lugar la Constitución y luego leyes secundarias como la nueva ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, los cambios que hubo a la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero ya pasó un año de todo Ya eso. pasó un año a partir de que se realizaron estas modificaciones. Salió publicado el 18 de julio del año 2016 todas estas modificaciones secundarias que, de conformidad con los artículos transitorios, señalan que un año posterior, que ya se cumplió el día de ayer y hoy ya está en formal funcionamiento, tendría que estar establecido. Ahora, pasa algo también.
Se puede criticar mucho al Poder Legislativo y a los poderes legislativos de los estados para que pusieran en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero también hay que ser conscientes de que los procesos legislativos, y más un proceso tan complejo que involucra el cambio de cultura en prácticamente todos los órganos de gobierno, y sobre todo un proceso de culturización al ciudadano, de información a su ciudadano, para que sepa cómo va a funcionar, porque lo que se está tratando de hacer de manera principal al momento en que existe un consejo, un comité de participación ciudadana, pues tratar de ciudadanizar las decisiones y la vigilancia de las acciones gubernamentales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es informar al público de que existe, cuáles son las características, cómo pueden hacerse los ciudadanos también de manera pública e informada a la gente de cómo se eligen, cuáles son las características que deben de tener, y hacer estos procesos sumamente abiertos. En el caso del Comité de Participación Ciudadana a nivel federal, fue un proceso muy abierto, en el cual incluso no es el propio Poder Legislativo quien nombra a las personas, sino se estableció una comisión de selección en el cual se involucraron a instituciones educativas, se involucraron a institutos de investigación en materia anticorrupción y en materia jurídica, en materia de ciencias sociales. Ahí al igual se hizo partícipe a organizaciones de la sociedad civil para que propusieran a personas que fueran capaces de elegir y de proponer al propio Senado a los integrantes que participarían en la selección para formar el Comité de Participación Ciudadana. En este sentido, se realizó ya un proceso en el cual ni siquiera es el Ejecutivo Federal, ni siquiera fueron los propios senadores quienes propusieron a quienes iban a seleccionar a las personas que hoy en día iban a ser los consejeros de participación ciudadana, ¿no? Entonces tenemos esta parte. Sin embargo, hay organizaciones, está el INCO, está México Evalúa, quienes pues han señalado que este sistema, así como está sin fiscal, pues cojo, no puede funcionar. El propio comité de acompañamiento la semana pasada dice, pues nosotros ya nos vamos porque no nos están escuchando los legisladores, no nos están escuchando los senadores. Es parte de lo que comentábamos. Independientemente también de que se señaló que había un año para realizar todas las reformas, pues bueno, ojalá todo pudiera ser por decreto y poner fechas para que se cumplieran. Sin embargo, también hay atrás un trabajo y una inteligencia que se debe de llevar a cabo para hacer que estos organismos efectivamente funcionen. ¿Qué características debe de tener el fiscal nacional, el fiscal especializado en materia de combate a hechos de corrupción? Pues bueno, eso es algo que debe de definirse también previamente. Simplemente está el hecho de que se debe de formar. Pero 3 años de exacto, retraso. es lo que yo iba a decir. Y entonces, ¿un año resultaba poco? Puede resultar poco, no solamente para el nombramiento, para los magistrados. Curiosamente, viene esto junto con una reforma. Pues poco para todos, César, porque no hay ni magistrados, no hay ni fiscal, y esto no se entiende. Exacto. Es un tema complejo, no se establecieron correctamente las reglas. Prácticamente al momento en que se nombra al fiscal va a durar ya menos de un año. De conformidad con la reforma, el fiscal estaría en funciones hasta el día 30 de noviembre del año 2018. Entonces empiezan algunos si es que encontramos puntos. al fiscal. Ya, si es que se encuentra justamente Y además hay muy buenos perfiles. Hay perfiles que estuvieron compareciendo ante el Senado, que presentaron sus proyectos, gente muy seria, con mucho prestigio, y que pues y debe de ser una prioridad nacional. El resultado. Porque finalmente es uno de los temas que más, la corrupción es uno de los temas que más aqueja a la ciudadanía y que más gasto está teniendo. Entonces pues, nos está costando también esto a todos los mexicanos. Finalmente el Sistema Nacional Anticorrupción tiene un cuerpo que se llama Secretaría Ejecutiva, que está compuesto por un secretario técnico que ya fue elegido, que es Ricardo Sandoval, y específicamente pues esto tiene un cuerpo y se van a nombrar a servidores públicos que van a recibir una remuneración, va a tener una infraestructura, va a tener un patrimonio. Entonces todo esto finalmente cuesta. El hecho de que no funcione como debe de funcionar y como se planteó, nos cuesta y nos afecta a todos. Así es, nos está costando. Gracias, muchas gracias.